Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos una entrevista sobre el deporte y las dos caras que puede presentar. Veremos desde los beneficios que el deporte nos da de cara a la ansiedad y a los síntomas depresivos. Pasaremos por la vigorexia, la adicción al deporte. Examinaremos un poco la ortorexia y terminaremos con un interesantísimo fenómeno que se da sobre todo en psicología deportiva, que se llama parálisis por análisis. Y para todo esto vamos a tener con nosotros a la psicóloga deportiva Teresa Mesía. Así que vamos directamente con la entrevista y esperamos que lo disfrutéis. Ya estamos en la entrevista con Teresa Mesía. Muy buenas, Teresa. Buenas, ¿qué tal estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Bueno, Teresa, la primera pregunta que siempre hago es ¿quién es Teresa Mesía y cuál es su trayectoria? Cuéntanos un poco. Teresa Mesía, esta pregunta es interesante. Pues a ver, Teresa Mesía, sí, me remonto un poco como a mis inicios, ¿no? Y porque al final escojo psicología, o más bien psicología deportiva, porque al final en el ámbito de la psicología se me conoce en el ámbito del deporte. Desde bien joven, ¿no? Desde adolescente, desde los 14 años, siempre he tenido un especial interés por ayudar a otras personas, también por, no sé, eh, simplemente puede ser por mi personalidad, mi forma de ser, pero la gente me venía como a contar, ¿no? Sus Sí. cosas. Y eso es un poco mi pasión, obviamente, por ayudar, porque creo que yo pues tengo ese don también a nivel personal, pero también la parte del deporte, ¿no? Porque al final yo junto con la psicología del deporte, porque toda mi vida he hecho deporte, desde los 4 años hice ballet hasta los 14 años, hasta 10 años de mi vida he hecho ballet clásico, lo que conllevaba también, porque esta fue una época un poco más que puedo asociar a la competición, ¿no? Porque en ballet sí que pues, nos examinaban mucho, ¿no? En plan, cada año te examinaban de los contenidos que hubiera. Y entonces un poco más mi época más de competición. Y luego ya a partir de los 14 años es cuando yo me di cuenta que no me gustaba tanto, ya empieza un poco más la época de la adolescencia. Y nada, como mi familia siempre hemos sido muy deportistas, tengo 3 hermanos, ¿no? Y uno ha sido portero, otro ha sido futbolista. Todos hemos estado como vinculados al ámbito del deporte, porque mi madre me dijo, vale, pero si te quitas de ballet, tienes que hacer algún deporte, o sea, y yo pues al final siempre me había traído muchísimo el tenis, empecé a hacer tenis y dije, jolín, ¿en qué momento no he empezado antes a hacer tenis? Porque la verdad es que me encantó, o sea, el tenis fue un deporte que dije, guau, me hubiera molado empezar más desde más pequeña, pero bueno, ahí ya empecé a tomar más deporte, pero de una forma como más, ¿no? Para divertirme, salud, y simplemente como más de ocio y para realizar actividad física, pero no desde tanto la competición, sino más desde lo que digo, ¿no? Pues divertirme, más lúdico, y obviamente pues eso, por seguir cuidando pues la salud y practicar algún deporte, ¿no? Pero bueno, lo que digo, ahí es como que me gustó muchísimo el tenis y entonces ya justamente por ahí, por los 14 años, que en el instituto pues ya empezaba con las asignaturas de filosofía, tal, me gustaba muchísimo filosofía y ahí es cuando me di cuenta pues eso, de un poco mi don de escuchar a otras personas, de ayudar a otros y el deporte, pues yo ya decía psicóloga deportiva con 15 años así. De hecho, Muy el bien. otro día me hizo mucha gracia porque esta Navidad me he encontrado con personas que ya me conocen de hace mucho y me dicen, joder, interesas que tú desde que te conozco desde los 14 siempre, o desde los 13 o por ahí te decías que querías ser psicóloga deportiva. Y sí, al final, porque, Ahora sí, actualmente tenías un Instagram, ¿no? Que tiene bastante sí, éxito. sí, ahora mismo tengo el Instagram que es @mesíapsicóloga con 2 S. Y también tenías un Y, podcast. sí, y el podcast de psicología deportiva Teresa Mesía. Y luego también tengo pues un montón de talleres en mi página web que es www.teresamesía.com y ahí tengo una plataforma con un montón de talleres pues de rutinas, los partidos, de cómo gestionar la presión, la frustración. Yo sí que verá que quiero mucho por la parte de las emociones, de cómo gestionar las emociones, que en el deporte es muy importante. Entonces ahí en mi e-commerce tengo un montón de talleres para el que los necesite. Ah, que se Así que compran, sí. se compran aparte, tienen como un formato típico, ¿no? Claro, el formato es que ya están grabados, entonces el que quiera, pues puede, tú tienes tu usuario, la gente tiene su usuario y su contraseña, pues, y Y se claro, tú vas van, comprando y la gente tiene sus cursitos ahí, los pueden ver las veces que quieran. y se van Eh, rellenando, ¿no? De alguna manera, o sea, cuando vas por una parte del curso, se hace un check de que has conseguido esa lección y a pasar a la siguiente, Exactamente. ¿no? Ah, Y claro. pasa a la siguiente, entonces sí, luego las pueden ver lo que digo, las veces que quieran, ¿no? Entonces Ujú. sí, al final
lo que digo, me gusta mucho mi trabajo porque luego obviamente trabajo dando sesiones con deportistas profesionales y amateurs, sobre todo en pádel, en fútbol y en tenis, pero también disfruto muchísimo divulgando. Entonces yo veía la importancia de divulgar en psicología deportiva porque, bueno, cada vez sí que es verdad que se va normalizando más, también gracias a los deportistas que han hablado de su salud mental, ¿no? Y que lo han puesto sobre la mesa y que no lo han escondido. Eso ha sido muy importante. Pero ahora pues hay que aprovechar también las redes sociales para eso, ¿no? Que las redes sociales, que al final, pues la importancia de divulgar ha hecho pues ¿no? Que muchas personas incluso empiecen a aplicar cosas en los entrenamientos y los partidos gracias a ver esos vídeos Ah, y claro. que les ha servido un montón. Eso seguro. Pues me gustaría empezar hablando un poco de la parte más positiva del deporte, que yo creo que es algo que tiene como dos caras. Yo creo que tiene más beneficios que perjuicios, pero bueno, yo creo que es importante explorar las dos caras. En la parte positiva, me gustaría preguntarte cuál es el potencial del deporte o de qué tipos de deportes para los síntomas depresivos en personas depresivas. ¿Cómo puede ayudar el deporte y qué tipos de deporte pueden ayudar más? Totalmente. O sea, esta sería más la rama, ¿no? De cómo el deporte puede ayudar a la salud mental, en prevención o en promoción de la salud. Es muy interesante también, muchas veces no se asocia la psicología deportiva con esto, sino más con la parte que tú dices del alto rendimiento, sino el papel es muy importante de la psicología deportiva, ¿no? En promoción y prevención de la salud. Y en el caso, por ejemplo, de la depresión, podemos verlo como en diferentes dimensiones de la persona, ¿no? A lo que puede ayudar. Por ejemplo, a nivel emocional, por ejemplo, con los síntomas de la tristeza, el hecho de practicar deporte, por ejemplo, al final es un activador, ¿no? O sea, el deporte lo que hace es activar. Y luego, por otro lado, también los neurotransmisores pues, que se liberan, ¿no? A nivel del cerebro. La oxitocina, por ejemplo, en la depresión es muy importante ese vínculo que puedo formar con otras personas, por ejemplo, en deportes colectivos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, a una persona con depresión le recomendaría, por ejemplo, un deporte colectivo por esa liberación también que se produce en el cerebro a nivel de citocina cuando generas un vínculo con otros, ¿no? Pádel, por ejemplo, sería un Bastante. deporte Por colectivo. ejemplo, pádel, sí, ciclismo también, serían deportes también pues como el baloncesto también o fútbol, o sea, al final es un vínculo muy importante. Luego también, por ejemplo, a nivel de neurotransmisores, ¿no? Oxitocina. Luego también muy importante la dopamina en las adicciones. Puede ser Ujú. también negativo, ¿no? En personas adictas al deporte. Pero, por ejemplo, en un caso de depresión, la liberación de dopamina es mucho más importante, ¿no? Esa sensación de placer, ¿no? Sí, que está como muy Eh, restringida en la depresión. Exactamente. Y luego también la serotonina, también muy importante por la propia satisfacción en la depresión, lo que está viendo también es una baja autoestima, ¿no? Y esa satisfacción de esfuerzo, de que estoy siguiendo un hábito, de que estoy progresando en algo, que estoy adquiriendo alguna habilidad, eso libera serotonina y también es otro neurotransmisor que va a ser muy importante, ¿no? Para la depresión. Eso más a nivel, lo que decimos, cerebral. Luego Ujú. ya podemos pasar a la parte más conductual, ¿no? Que podemos ver por la importancia de los hábitos. Al final, Eso es. en la depresión también es muy importante los hábitos, ¿no? Al final el deporte lo que te hace también es establecer esa rutina, ¿no? Y sobre todo esa activación conductual. En la depresión lo que vamos a tener muy importante el tratamiento de esa activación conductual, pues sí que es verdad, por ejemplo, que es una depresión mucho más grave, a la persona le cuesta mucho hasta salir de la cama muchas veces, ¿no? Sí, Entonces, que habría que hacer, pues, esa progresión de activación. A lo mejor tendrías que empezar a hacer ese ejercicio, pero en casa. Es decir, claro. pues, a lo mejor hacer esas 10 sentadillas saliendo de la cama, ¿no? Pero ya estamos promoviendo Ujú. que ese hábito de hacer deporte, ¿no? Y luego ya podríamos pues salir a andar, luego ya apuntarte a otro deporte, pero iríamos haciendo como una progresiva, iríamos instaurando ese hábito deportivo poco a poco, ¿no? Una pregunta, en una persona deprimida, bueno, en un rango medio, más normal, dentro de lo que cabe, intermedio, ¿cuál sería la mejor manera de empezar esa activación? ¿Qué deporte? A ver, yo me imagino, estamos hablando de alguien que haya tenido poco o no mucho contacto con el deporte. ¿Qué deporte puede ayudar a salir de la inacción a la persona Claro. depresiva? Al final, si soy una persona que nunca ha hecho deporte, yo empezaría, por ejemplo, con temas como andar, o sea, porque si ni Andar. siquiera estás acostumbrado a hacer, por ejemplo, los pasos diarios que te tocan, apuntarte a algo se te va a hacer un mundo, ¿no? O incluso Claro. se te puede hacer un poco agresivo apuntarte al gimnasio con tanta gente, porque ahí también, como hay tema de autoestima, hay tema de vergüenza de ir al gimnasio, de comparaciones. Entonces, yo siempre recomendaría un poco más empezar por andar, correr también, ¿no? Te da un poco donde no te obligues a hacer determinado tiempo, sino donde a lo mejor empieces a caminar
pues 15 minutos, a correr otros 15 minutos, ¿no? Yo he conocido personas que les ha venido muy bien esto, o sea, es decir, empezar por lo que a ellos los haga, que no les haga un mundo para ellos, ¿no? Cosas que de verdad Sí, pueden sí, hacer. exactamente, cosas que sean accesibles para ellos y que realmente vean que quieren, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, ¿qué pasa? Que la propia actividad, como tiene lo que decimos, ese feedback hacia ti positivo, esa retroalimentación positiva de cómo me siento, ¿no? De esta liberación de endorfinas, de serotonina, de dopamina, todo esto, la persona al final ya poco a poco puede ir ya poco a poco aumentando ese hábito una vez que lo he instaurado, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que les ha venido muy bien también el boxeo, en el tema, por ejemplo, de la depresión, porque el boxeo al final también tiene muchas capacidades a nivel cognitivo, ¿no? De Sí, de pensar un concentración, poco. de estar en el presente mucho también, porque en la depresión vemos mucho el pasado, ¿no? El viajar al pasado, la culpa, ¿no? Del Sí, pasado, o en escenas o situaciones que me vienen y que rumio, ¿no? Y el boxeo te permite estar muy atento a lo que está pasando en el momento. Y luego también por autoestima, porque el boxeo al final es esa lucha donde yo me estoy defendiendo o donde te ataco, y eso produce también esa sensación, ¿no? De satisfacción, de desahogo también muchas veces, también incluso de rabia que pueda tener acumulada con cosas que me hayan pasado. El boxeo es una actividad que puede venir bien, ¿no? Luego también el gimnasio, yo también lo veo muy importante porque al final también está muy vinculado con mi autoconcepto, la parte del autoconcepto físico, que queramos o no. Claro que hay que trabajar con esta persona en que pueda verse ya bien, no tener cierto cuerpo para poderte ver bien, sino a partir de que tú puedas aceptar tu cuerpo, ¿no? Porque al final si no estaríamos cayendo un poco en el prototipo o el estereotipo físico, ¿no? Que nos ven. claro. Pero sí que al final al gimnasio, lo que decimos, aparte de liberar todos estos neurotransmisores que me ayudan, vamos vinculado a seguir desarrollando pues Sí, a ese verte hábito, bien. y aparte que me veo físicamente bien, exactamente, a que es que veo que cada vez estoy más fuerte y cada vez me veo saludable. Eso es muy importante, verme bien y verme Sí, más que saludable, más salud, que súper salud. fuerte y vincular tu Sí, valor a tu fuerza. Eso es lo que luego hablaremos de la vigorexia. sí, Entendemos un poco que todo esto es de cara a la depresión, pero para la ansiedad, que yo creo que tiene unos componentes distintos a la depresión, que es más buscar la calma, ¿cuáles son los deportes que totalmente, mejor vendrían? totalmente. O sea, en la ansiedad, al final lo que vemos exactamente es una alta activación, un alto nerviosismo, incluso muchas veces el control de la respiración, ¿no? Muchas veces hay una excitabilidad tan alta que hay una hiperventilación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ansiedad podría venir muy bien deportes como el yoga, deportes incluso de postura, ¿no? O el tai chi. También, por ejemplo, lo ves en la ansiedad, deportes de mucha activación como el gimnasio. Cuidado, porque muchas veces la persona confunde esa activación que tiene el propio gimnasio o correr con los de su propia ansiedad. Entonces, si eliges correr o gimnasio, hay que ir paulatinamente y que entiendas que esa activación es propia de tu sistema nervioso simpático, que se va a activar cuando estás levantando en unas dominadas peso Hay o cuando gente estás corriendo la propia activación. que se puede Claro, hay gente asustar. sí, te asusta, ¿no? Entonces, primero, es más el control de esa respiración. Y lo que digo, pues eso lo aportan estos deportes como pues el yoga, el salir a pasear, tai chi, también, por ejemplo, la natación también, ¿no? La Pero natación, porque mucho conocimiento del cuerpo, conectar con tu cuerpo también. refiriéndonos un poquito al tema del estrés, como una parte de la ansiedad, el estrés general, esa tensión acumulada, los deportes explosivos sí que vendrían bien, porque yo creo que estás hablando también un poco de cuando hay trastornos de pánico y hay bucles de ansiedad, pero cuando lo que hay es una tensión acumulada, que la persona está que aprieta los dientes todo el día, los deportes explosivos de cansarse mucho pueden venir bien. Claro, eso también puede ser exactamente, porque al final estás acumulando mucha tensión muscular, ¿no? Eso es muy interesante, no solo por el tema de la respiración, sino también el tema de la rigidez muscular. Entonces puede ser muy liberador también, el deportes que sean exactamente como más explosivos, como hemos dicho, por ejemplo, el boxeo también puede ser muy liberador, pero eso, recomendaría, por ejemplo, también la natación, por ejemplo, es muy buena para la espalda, relajación, ¿no? A nivel muscular de la espalda. Y, por ejemplo, para la ansiedad, veo también muy recomendable el baile, Ah, el baile. porque sí, porque al final la ansiedad exactamente es como mantener rígido tu cuerpo. Nos olvidamos del movimiento, y el baile es fluir, el baile es movimiento, la ansiedad es esa rigidez, ¿no? Entonces el baile puede permitir mover mucho más tu cuerpo y permitirle más como esta fluidez.
ya hemos visto lo positivo del deporte, que no es poco. O sea, hay muchas cosas más que no hemos comentado, pero también hay otra, la cara B que te comentaba, que el deporte puede transformarse en adicción, puede ser problemático también. ¿Qué puedes decir ante esa afirmación? Esto es como todo, ¿no? En plan, los blancos o negros nunca vienen bien, siempre tenemos que irnos a los grises. Entonces, efectivamente, al final el deporte también puede ser una salida o una huida también de muchas personas, ¿no? Pues ante la baja autoestima, la soledad también, por ejemplo, pues al final acaba teniendo muchas formas de adicción al deporte y aquí podemos ver, bueno, la más básica de todas, por ejemplo, el sobreentrenamiento, ¿no? Yo he llegado a ver personas que al final querían hacer más horas, por ejemplo, de lo que el preparador físico les decía. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy cuidando, por ejemplo, tasas de vida, ¿no? Entonces, si yo pongo el centro de mi autoestima en el entrenamiento, acabo haciendo más horas de lo que mi preparador físico me dice y me acabo lesionando, por ejemplo. Entonces, eso, entre muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eso por entrenamiento. Luego también, por ejemplo, la negligencia con otras áreas de vida tuya, ¿no? Pues obviamente no cuidar a lo mejor ciertas relaciones de amistad o incluso de pareja. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el culturismo. En el culturismo hay una dedicación tan estricta al entrenamiento, a seguir determinada dieta, que al final, oye, pues acabo dejando de salir con ciertos amigos, me aíslo, no cuido mi relación de pareja. Entonces, en el culturismo, por ejemplo, pasa con bastante frecuencia, ¿no? Es verdad que luego, por ejemplo, ir a un psicólogo deportivo. ¿Por qué? Porque te puede ayudar a, en la medida de lo posible, yo obviamente hablaría del culturismo natural, sobre todo, yo, por ejemplo... Hombre, sin trucos. Sin Claro, historias. exactamente. Yo si llevara una dieta que el culturismo sería culturismo natural, porque lo otro obviamente no iría a favor de la salud. Si estamos hablando de culturismo natural, efectivamente te vendría bien ir a un psicólogo por el tema de tu día a día, de los hábitos que estás teniendo y de no aislarte a nivel de relaciones, de cuidar el descanso, de tener cuidado en caer en la obsesión por la alimentación, porque luego exactamente podemos caer en temas como, por ejemplo, la vigorexia, ¿no? Claro, Entonces, ese tema es muy delicado y claro, afecta a muchas personas, todo el tema de las relaciones en el tema de la vigorexia. por ejemplo. ¿Y qué formas toma esta adicción al deporte? Pues al final, como formas nos referimos a trastornos también que pueda haber, ¿no? Sí, trastornos o quizás arquetipos de problemáticas que se generan de la adicción al deporte. Sí, pues al final obsesión, por ejemplo, ¿no? Por el cuerpo, por el físico, ¿no? El culto al cuerpo, que al final tu autoestima se base únicamente en la validación que tienes tú de tu propio cuerpo. Al final tú vas viendo que vas progresando, te vas viendo cada vez físicamente mejor. ¿A qué me refiero con mejor? A que tú te estás comparando con ese físico de la competición que hubo el año pasado, entonces me veo cada vez más cerca de ese físico que se llevó el premio número 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso va haciendo, es un refuerzo para ti, porque obviamente te estás acercando al rendimiento que se te pide, pero por otro lado también pues el tema de la imagen y de que tú al final tienes esa imagen idílica, te vas viendo cada vez más próxima a él, y entonces al final acabas basando tu autoestima en ese físico. ¿Qué pasa? Llega un momento que a lo mejor acaba la competición y pues al final, en cuanto a lo mejor como un poco más me saco de esos hábitos o tal, puede que tu autoestima ya no la hayas gastado en otras cosas, pues ahí acabemos con temas de ansiedad, con temas de depresión y eso, por ejemplo, es uno de los efectos más claros. Luego también, por ejemplo, pues al final llevar una rutina también tan estricta, el aislamiento social es otra forma, ¿no? De la que podemos ver esa adicción en el culturismo o en cualquier deporte, ¿no? O sea, ese aislamiento. Y luego también trastornos de la alimentación, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, pues de la anorexia, por ejemplo, hay muchas personas que acaban en esa adicción al deporte por ejemplo, ya no es solo por la restricción alimentaria, sino, por ejemplo, pues el exceso de actividad física como una parte de esa restricción. Entonces, a lo mejor no es una persona que tenga conductas, por ejemplo, de purga, ¿no? Pero sí que tiendo a hacer mucho ejercicio para Sí, para compensar. bien para compensar. También compensar. Sí, ha habido también que había algún síndrome del corredor o algo así, que son los oficinistas que cuando salen todos los días o casi todos los días tienen que hacer por Sí, narices. sí, es un poco yo creo también, ¿no? El hecho de que cuando hay estrés laboral o cuando hay estrés en la propia vida, a lo mejor es un poco en vez de trabajar yo sobre ese estrés o los estresores de vida que me está causando eso, es como una huida, ¿no? Claro. Y utilizo un poco eso correr para, sí, realmente además esa figura del deportista corriendo lo podemos ver como esta
es como una metáfora, ¿no? De la huida también que estoy haciendo un poco como de mí mismo y de no afrontar los verdaderos estresores que me están provocando eso, que a lo mejor es el exceso de trabajo, a lo mejor es que no me está viendo bien en ciertas relaciones, a lo mejor el la exigencia, el estar en un trabajo que está siendo, que está teniendo, ¿no? Con muchos efectos negativos en mi vida y no me está permitiendo cuidar otras áreas de vida. Entonces, al final, el correr se puede convertir exactamente en, no es porque a esa persona le esté gustando correr o le guste, es que, cuidado, Sino porque mejor, busca claro, aliviar el malestar emocional. Es decir, si esa persona encontrase una droga, que esa persona igual no ha llegado ha pasado los límites de las drogas, pero sí utiliza el correr como una droga por la endorfina que le provoca o lo que sea. Es decir, es como una droga, pero que en vez de metértela en 20 segundos, te la metes en una hora, pero te dura pues 4 o 5 horas esa sensación de relajación y como no puedes ir a correr, te comes la ansiedad con patatas y te fastidias, porque no hay otra forma. No, yo creo que se pierden las formas de manejo de la ansiedad. totalmente. Dejas de trabajar para ver cuáles son las herramientas reales que me Claro. ayudan a calmar la ansiedad. Porque sí que es verdad que el deporte va a ser una parte muy importante para, por ejemplo, trabajar en ansiedad, ¿no? Y me va a aportar mucho de lo que hemos hablado anteriormente de los que son neurotransmisores a nivel de salud, a nivel de cambiar de actividad. Pero si simplemente lo utilizo como una salida, me estoy olvidando como de esos estresores realmente que me están produciendo ansiedad y al final se acaba convirtiendo en lo que digo, ¿no? Pues ese deportista como que está bien y que además no está disfrutando, porque tú le preguntas y tú, ¿pero a ti te gusta? Y realmente no está disfrutando de esa actividad, sino que está siendo como una huida. Sí, Claramente. disfrutará de la distensión emocional que nota después, pero no de la actividad en Claro, sí mismo. como de Claro, la dopamina que se produce sí, cuando termino y digo, madre mía, correr estos kilómetros tal, pero a lo mejor luego no le gusta tanto correr o le gusta más otro deporte, pero es como su salida como claro, claro. momental. Al final yo suelo pensar que las adicciones no dejan de ser que aquello que nos elimina el malestar, nuestro cerebro nos hace atajos y y el correr puede ser un atajo principalmente. A otras personas igual les cuesta como varias horas regularse porque hablan, no sé qué, no sé cuál, pero se vuelven a encontrar bien. Si una persona dice, bueno, no, yo deporte, corro, elimino el malestar y no me enfrento a las cosas de la manera que tengo que enfrentarme, eso luego requerirá su propia toma terapéutica. ¿Tú sueles atender casos de este estilo, por ejemplo? Sí que es verdad que te encuentras, porque yo normalmente digo eso, pádel, tenis y fútbol. Y cuando veo algún caso amateur, puedo ver que se lo pueden llegarse a tomar el deporte, o sea, no están a nivel profesional, pero puede que se estén tomando el deporte como exactamente como una forma de su propia autoestima, de decir, bueno, necesito avanzar, pero para yo sentirme bien conmigo mismo, porque si no avanzo o no me veo progresando, sientes esa insatisfacción conmigo, ¿no? Ujú. Ya no es este deporte amateur que me puede servir, que sí, porque el deporte amateur también, obviamente, le puede ayudar mucho a la persona como a avanzar y a adquirir más pericia en el deporte. Al final eso es una clave Claro. para autoestima, ¿no? Que tú te vas desarrollando en el deporte y dices, madre mía, qué bien, ¿no? Y en el pádel, por ejemplo, ahora hay mucha gente que es muy friki, cada vez se quiere ver avanzando más en el deporte y saben que no van a llegar a nivel profesional, sino que simplemente se quieren ver avanzando. Y eso es súper bueno, porque lo que decimos, me aporta mi autoestima, me aporta mi validez, veo que voy adquiriendo habilidades, eso está genial. Pero muchas veces ves que, oye, ¿te estás divirtiendo realmente? ¿O qué estás buscando? O sea, la cosa es para qué lo estás haciendo. Entonces, Claro, el muchas para veces qué. lo están haciendo porque, porque su validez de ellos está ahí. La está O, proyectando ahí, claro. o, por ejemplo, en el club al que pertenezco, guau, que me vean que avanzo, que vean que subo de categoría, que vean que... Pues eso muchas veces produce mucha frustración porque realmente están poniendo como todo el foco de su validez ahí. Y entonces se han olvidado de disfrutar y de, oye, ¿está teniendo un sentido para ti este proceso como jugador, para Ujú. divertirte, para disfrutar, sí, para aprender, pero desde esa paciencia, ¿no? Y desde esa calma, no que ya se quieren ver, ¡buah! Los mejores de X torneo, o si no lo gano aquí me van a ver mal el Claro, equipo, claro. o tengo yo en mi equipo de 20 personas, tengo que sacar estos partidos porque si no, si lo Ujú. pierdo van a ver que no estoy tan bueno, entonces ya acaba siendo frustración. Vale, Teresa, cambiando un poco de temática, te quería preguntar sobre la ortorexia. Me han comentado que es una nueva forma, por decirlo así, de trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué nos puedes explicar sobre la ortorexia? Pues a ver si hay alguna persona que igual le ocurre y no se ha parado a pensarlo. Sí, al final la ortodoxia ahora mismo estoy
es una nueva edición, creo que no aparece como clasificación como tal en el DSM-5, pero bueno, sí que ya como se ve que hay una tendencia de una alta población que recurre a ello, más que nada sería eso, pues, una preocupación excesiva, no por la cantidad de alimentos que consumo, como podríamos ver, por ejemplo, en la anorexia, en la bulimia, ¿no? O en los atracones, sino que es más por la calidad del alimento, ¿no? Sí, por los Alimentos. nutrientes, por Los los nutrientes, números. exactamente, por los números de nutrientes que no sean transgénicos. También se restringen, por ejemplo, todo lo que es la carne, que luego eso, por ejemplo, puede generar deficiencia a nivel de proteínas en mi cuerpo. Entonces, se obsesionan mucho exactamente, ya no tanto por la cantidad, sino por que la calidad que ponga esto para mi cuerpo. ¿Qué pasa? Que eso luego lleva a ciertas conductas. Cuando la preocupación es excesiva, les lleva a ser como muy calculadores. Efectivamente, dejan, por ejemplo, de acudir a ciertas comidas o a ciertos restaurantes porque no se fían de la calidad, se vuelven muy, igual que en la anorexia, efectivamente también, por ejemplo, fijo en que, ¿no? Pues la bolsa de patatas, cuántas calorías lleva Sí, o tal, los pues macros y todas estas historias. exactamente, pues en la ortorexia sería más pues como esa calidad del alimento, y si no está bajo unos rangos, empiezan a restringir ciertos alimentos, ¿no? También les puede producir una delgadez excesiva, y sobre todo es por eso que al final dedican mucho tiempo a ver también la comida que van a elaborar. O sea, al final ellos, ¿qué pasa? Que muchas veces no se dan cuenta, se dan más cuenta en el entorno de lo que les está pasando. Porque ellos al final dicen, pero yo estoy cuidando mi salud, ¿no? Porque bajo su justificación de que son los alimentos que Claro. son buenos para la salud, claro, ellos lo justifican ahí, entonces no lo ven como negativo. Pero la gente que está a su alrededor sí que ven que, oye, pues que no sale con nosotros para comer o se restringe por este tema, o se dedica antes de comer 2 horas para hacer esto y, por ejemplo, pierde tanto tiempo que podría estar a lo mejor exactamente pues para hacer deporte o para estar con otras personas o para trabajar, o sino que al final son tan metidos con esto que pierden también mucho tiempo, ¿no? Y esas Ujú. conductas compulsivas de medir mucho la comida. Otra duda que te quería preguntar es en qué consiste. Bueno, en este canal hemos hablado de la anorexia, bulimia, hemos hablado de los trastornos de conducta alimentaria, pero no hemos mencionado la vigorexia y creo que es Ujú. algo que también es importante. Hablemos un poco en qué consiste este trastorno y si hay más riesgos que los relacionados con los meros esteroides, por ejemplo. O sea, Ujú. qué es lo que ocurre en este trastorno? Por ejemplo, como hemos comentado antes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de culturismo natural, a lo mejor no hay tema de esteroides de por medio, pero al final la vigorexia es como lo que hablamos de ese culto al cuerpo, ¿no? O esta adicción a tener una figura determinada. Entonces, al final tengo esa imagen idílica de ese cuerpo al que yo quiero llegar, y al final o esa obsesión se convierte en todas aquellas conductas que yo tengo que llevar a cabo para llegar a ese cuerpo, ¿no? Lo que conlleva, pues, lo que decimos también, pues, el tema de la alimentación. Aquí hay un tema muy importante, ¿vale? Porque en el culturismo lo que vemos mucho también es que pasan por muchas fases, llegar a una fase de disfunción, a una fase de coger Ujú. mucho músculo. Entonces, hay épocas, por ejemplo, donde tienen que comer unas determinadas cantidades de comida que les hace incluso tener arcadas o incluso llegar a vomitar, o porque son los excesos de comida que para alcanzar eso, ¿no? Entonces, Que son barbaridades de eh, cantidad, ¿eh? barbaridades de cantidad, y eso al final puede causar pues, mucho sufrimiento, porque mi estómago, incluso sí, a nivel del estómago, porque al final el estómago es como un segundo cerebro, realmente nuestro estómago sufre mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente hay una época donde te restrinjo, de repente ahora hay una época donde he tenido un montón de alimentos. Eso es una barbaridad para el estómago, le estamos metiendo una tralla y le estamos mareando, ¿no? También, entonces, por ejemplo, eso se habla mucho en la anorexia, ¿no? Como tu estómago se hace muy pequeñito, ya, pues, por ejemplo, en el tema de culturismo y tal, que es donde el tema de la vigorexia está muy presente, el estómago puede llegar a sufrir mucho, ¿no? Ujú. Entonces, sí, está el tema de la alimentación, luego también el tema de la vigorexia igual, como estamos hablando con la ortorexia, ¿no? Pues dejo de ir a aquel restaurante, pues en la vigorexia pasa igual, o sea, pues me llevo mi tupper siempre con las personas con las que esté, que bueno, que estás ante un hábito porque quieres alcanzar cierto rendimiento y a lo mejor lo tienes que hacer, pero al final interrumpes un poco como esta dinámica también de grupo, con los amigos, o de al final dejar de hacer a lo mejor ciertos planes que tienes que llevar a cabo para ese físico que te está buscando. Tienes que entrenar mucho, ¿no? Entonces también dedicas mucho tiempo a entrenar, Ujú. y luego también dejas de hacer ciertos planes, ¿no? Por ejemplo, no puedo andar tanto este día porque, o no me puedo ir de viaje, por ejemplo, no Ujú. me puedo ir de viaje con mi pareja
porque vamos a comer a no sé cuántos restaurantes y no puedo permitirme eso, ¿no? O eso, por ejemplo, a nivel de culturismo. Luego ya cuando hablamos de personas que no están tanto en temas de competición o de culturismo a nivel competitivo, son personas, pues eso, con obsesión al cuerpo, que igualmente se genera esa adicción al gimnasio y al final, pues es un poco seguir la misma pauta. Lo que pasa es que cuando estás en alto rendimiento es mucho más exagerado y yo creo que cuando estás en la competición de culturismo es más fácil poder caer porque estás persiguiendo un objetivo mucho más claro, entonces es más fácil caer en esa vigorexia que Claro. población que no compite. Pero la persona vigoréxica vincula su valor personal a la estética, me imagino, como pasan con los TCA en muchos casos. Exactamente. Es como al Claro. final todo mi autoconcepto, o sea, cuando hablamos de autoestima, primero hablamos siempre los psicólogos, ¿no? De ese autoconocimiento, ¿no? De quién soy yo. Y en este autoconocimiento tenemos muchas partes, ¿no? O sea, está autoconcepto con respecto a las relaciones, quién soy yo con los demás, mi autoconcepto en el trabajo, mi autoconcepto en el deporte, mi autoconcepto en pareja, mi autoconcepto en el físico, mi autoconcepto de cómo me trato a mí mismo o cómo me habla a mí mismo, ¿no? Entonces, al final es como si ellos te entraran solo su valor, es como si se nublaran todos los demás autoconceptos, entonces solo estuviera en la parte del físico y entonces voy a basar toda mi autoestima o todo el valor que yo tengo en ese físico. Al final, ¿qué pasa? Que esto es como una silla, ¿no? Porque al final si solo tenemos una pata y tú vas sobre la pata, esto está, bueno, la Hasta luego. silla Claro. cojea y hasta luego y te caes. Entonces, ¿qué pasa? Que además les pasa mucho que tienden como a negarlo, porque al final, no, pero es la competición y esto me hace mejor. Claro que sí, porque para hacer ejercicio físico te viene bien por todos los beneficios que hemos comentado e incluso competir tiene un objetivo. Pero si tú no lo quitas y no te das cuenta de que no estás cuidando, poniendo tu valor en otras áreas de vida o por ejemplo, no cuidas, esto pasa mucho, pongo todo mi valor en el físico, a lo mejor no lo estoy poniendo en otros hobbies, en la lectura, en el cine, en la música, en eso, en leer, lo que sea, ¿no? Entonces, al final puede que acabe siendo una persona muy superficial conmigo mismo y soy yo un vacío interno, claramente, Claro. ¿no? Y a la larga, al principio puede que no, pero a la larga eso acaba cayendo por Es sí una solo. problemática. Luego, para terminar un poco con un tema distinto, ¿cuál es el deporte que más crees que mejora la salud mental? ¿Cuál es el deporte que recomendarías a tope? Vale. Es que, a ver, aquí sí que es verdad que no me atrevería como a decir uno solo, la verdad, porque yo creo que al final tenemos que individualizar y tenemos que ver lo que necesita cada persona. Como hemos hablado, pues en el caso de la ansiedad, a lo mejor viene bien deportes que me bajen las revoluciones, que me ayuden a respirar mejor, que me ayuden a moverme, a no tener tanta rigidez. Y a lo mejor en la depresión me viene bien sacar esa autoestima, o ya sea bien por ejercicios de fuerza o lo que hemos dicho, de ejercicios de boxeo o ejercicios colectivos. Entonces, yo no me atrevería tanto a señalar uno, sino que, oye, pues ahora mismo sí, la persona que me pueda estar escuchando, ¿no? Y que está pasando por un momento de ansiedad o depresión, pues que puedas consultar a un profesional para ver tu caso en concreto y ver qué deporte te puede ayudar, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todos los deportes van a ayudar a algo, ¿no? Los deportes colectivos van a ayudar a lo social mucho, un deporte como el baile, lo que hemos dicho, puede ayudar mucho al movimiento, el deporte como el boxeo, por ejemplo, puede ayudar a personas que no son capaces de ser asertivos o de defenderse, por ejemplo, de personas que están chiquititas. El boxeo te puede dar mucho empoderamiento a enfrentarme a algo, ¿no? Porque la persona que se hace chiquitita al final no planta cara, no dice a lo mejor lo que piensa, entonces el boxeo me puede ayudar a decir, oye, estoy aquí y enfrento o a sacar rabia. Que Sí, o sea, el la boxeo rabia, podría ayudar a gente con poca asertividad, por ejemplo, a sentirse más, claro, con más presencia. exactamente. Que sí, la figura, la postura, ¿no? Y la rabia, porque también la emoción es la frustración, lo que he comentado antes, a mí me gusta mucho trabajar a nivel emocional y dar sentido a cada una de las emociones que sentimos, y yo creo que la rabia y el enfado nos ayuda también a poner justicia, ¿no? Y a decir cuando algo no nos parece bien y a poderlo expresar de manera buena, porque yo creo que el boxeo también incluso puede ayudar a personas que tengan poco control de los impulsos. Por ejemplo, personas muy agresivas, el boxeo puede ayudarle a expresar esa agresividad, pero de una forma óptima y a controlar el impulso. Eso también, por ejemplo, es muy, muy Muy bueno. importante, sí. Entonces yo creo que individualizaría. Nunca diría, yo creo que
como uno en concreto, ¿no? No, porque luego otra persona puede decir la natación, ya, pero al que no le gusta la natación, Que no habría claro, una recomendación general de cuál es el mejor para todos, sino que eso es para cada persona, ¿no? claro, porque si tú no estás disfrutando, por ejemplo, pues por mucho que yo te diga que es muy bueno, si a ti no te hace disfrutar, ya hemos acabado. Hay una pregunta que, bueno, viendo un documental el otro día en YouTube, me surgió una pregunta y creo que es muy interesante, que hay un concepto que aparece, creo que es en psicología deportiva, no sé si aparece en otras problemáticas como los ataques de pánico o la fobia social, que es la parálisis por análisis. ¿Nos la puedes explicar un poquito antes de que cerremos esta entrevista tan chula? Sí, y además esto está muy, muy vinculado al deporte, o sea, es algo de lo que más tengo que trabajar con los deportistas, claramente. Al final un deportista, cuando mejor rinde, es cuando fluye. Esto es como conducir, es decir, esto tiene mucho que ver con la memoria procedimental, ya la que hablamos los psicólogos, ¿no? Y bueno, me explico un poco esto que es la memoria procedimental. Al final es esta parte de la memoria que lo que se encarga es de almacenar cómo se lleva a cabo una determinada acción. Oye, pues para conducir tengo que activar determinada marcha, luego tengo que pulsar el acelerador y para frenar tengo que, ¿no? Lo que sea. Entonces, al final, cuando un deportista lleva mucho en una determinada disciplina, los gestos técnicos los va automatizando, su parte motora, la parte de la memoria más motora, guardado ese procedimiento. Entonces, cuando mejor hace un deportista las cosas, cuando mejor rinde, es cuando simplemente lleva a cabo la acción y confía en que sabe hacer esa acción porque ya está, mi cerebro tiene almacenado, lo que tenemos que hacer es fluir con ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando metemos esta parte final deportista, cuando mejor rinde, es cuando simplemente se activa esa memoria procedimental y lleva a cabo lo que tiene que hacer, porque su memoria ya ha almacenado el movimiento que tiene que hacer. Cuando lo que hago es que pienso demasiado en la técnica o pienso demasiado en cómo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tenis les digo, porque estás pensando demasiado en cómo hacer esa derecha o ese revés, y ya lo sabes hacer. Por ejemplo, personas muy perfeccionistas, sí, quiero hacer, ay, jolín, no tuve sensación rara en la muñeca, y ya me pongo a fijarme demasiado. Uy, es que la muñeca, no siento bien la muñeca, tal, que empiezas a sobreanalizar, Y ya y pierdes la eso es la espontaneidad. parálisis por análisis, claro. Pierdes Ah. la espontaneidad, que es lo más importante en un deportista, Y una pregunta, para rendir bien. ¿cómo puede una persona que de repente está en esa especie de efecto foco de parálisis por análisis salir de ese punto? Claro, pues lo que ayuda mucho, por ejemplo, es volver al momento presente. Entonces, yo le digo mucho de, por ejemplo, en el tenis, por ejemplo, yo le digo, fíjate más en el rival, por ejemplo, en lo que está haciendo, porque ahí tú te vas más a la táctica, a la estrategia, es decir, no piensas tanto en el movimiento. Entonces, te estás centrando, por ejemplo, en la debilidad del otro. Ahí va, el otro está muy fallón aquí. O leen el juego al otro. ¿Para qué? Para estar fuera, para tener un poco la mente presente. Sería como el mindfulness, ¿no? O volver al presente. Por ejemplo, centrarte en la bola. Quiero que mires las líneas de la bola. Fíjate en el color de la bola. Vale. Ponte un objetivo de estar centrado en la bola. Deja de pensar tanto en tu movimiento. Porque si empiezas a pensar en otro movimiento, ya empiezas a hacer cosas raras. Porque tu cerebro ya sabe, es que lo tiene, o sea, lo tiene Sí, sí, almacenado sí. ya. Vale. Es muy Y interesante. muy interesante este tema, no nos da tiempo hoy, pero estaría bien hablar de este tipo de patologías de sobreanálisis. Y bueno, quería comentar que para todos los oyentes que están interesados en algo de psicología deportiva, en mejorar su rendimiento, aunque sea online, Teresa Mesía creo que tiene consulta online, podría atenderos y si puedes darnos una referencia o algo, algún sitio donde puedan llamar o donde puedan escribir. Yo encantada de poder ayudar a lo que digo, no solo la gente se piensa que quiere alto rendimiento, pero disfruto también mucho en amateur, o sea, disfruto un montón, pues eso también para tomarnos el deporte con salud mental, ¿no? Entonces puedes contactar conmigo por mi página web, ahí tengo el link, mejor si podéis pinchar la burbujita de WhatsApp que aparece en mi página web y entonces directamente te lleva a mi WhatsApp. Ajá, O muy si bien. no, escribiendo al correo, rellenando el formulario y poniendo un poco como tu motivo de consulta y tal. Y si no, más fácil por el Instagram, por mensaje. Pero prefiero directamente que me habléis eso por la página web, pinchando en el WhatsApp y ahí directamente. ¿Cuál era la página web, si nos la puedes recordar? Sí, www.teresamesía con dos S en el medio, no Mesías, no Mesía con no te en el medio, .com. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tenerte aquí, Teresa. Ha sido Muchísimas una gracias a ti, entrevista Pablo. súper interesante. ¿Ya? Sí. A ver si nos volvemos a ver. Bueno, yo te tengo que dar las gracias a ti y creo que haces una gran labor porque
al final creo que es muy interesante poder coger a diferentes profesionales y tratar temas de la psicología muy diferentes, que al final yo creo que para los amantes de la psicología, pues es muy interesante y para el público en general, ya no solo para psicólogos, sino para el público en general, porque al final la psicología está en la vida, ¿no? Y está en muchos aspectos y yo creo que eso, que hablar con diferentes profesionales y hacer estos podcasts puede ayudar muchísimo a conocerse a uno Sí. mismo y a Ver entender diferentes mundos. Pues Sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nos vemos. Pablo. Un abrazo enorme y nos vemos en otro podcast. Muchas gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Sabéis que podéis mandarnos vuestras solicitudes de tema o vuestros comentarios al correo electrónico lamentisusticatrices@gmail.com. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.